pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad. Buenas tardes, mi nombre es Charles Montoya, Vía Online, esto es Semilla de Mostaza, Misión de Vida, oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, amado Señor, por tu fidelidad, por tu amor grande, poderoso, omnipotente y santo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de transmitir tu palabra a través de estos medios de comunicación. Gracias por cada hermano de la familia Semilla de Mostaza que está allí en sus hogares representando la luz verdadera, la luz de la palabra. Gracias por las Biblias que se abren en este momento, Señor, para buscar e indagar acerca del principio salvífico, escudriñar las Escrituras porque en ellas os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Espíritu Santo, te invitamos para que esta tarde tomes el control de nuestra ofrenda y suba como grato perfume delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque el ambiente está libre, porque has vencido a nuestro archienemigo Satán, le aplastaste la cabeza y le diste autoridad a la iglesia y nosotros somos parte de tu iglesia. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Bendice cada persona allí representada, Señor, a los ancianos, a las ancianas, a los adultos, a los niños, a las niñas. Sana los enfermos. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros hemos sido curados, que no tendremos temor de la peste, no tendremos temor de ninguna plaga, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Así, Señor, te ruego que seas guardando, blindando, colocando un escudo antivirus en contra de mis hermanos. Bendice a aquellos que bendicen tu santo y bendito nombre, aquellos que están registrados en el libro de la vida, aquellos que están preparados para cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. A tu novia, Señor, la ataviada, aquellos que hacemos parte de ella, derrama misericordia, gozo, alegría, gratitud, tranquilidad, paz, que sobreabunda todo entendimiento, la paz que Cristo nos proporciona. Tu palabra dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Apaciéntanos, Señor, apacienta a tus corderos, cuida, Señor, tu plantío. Tu palabra dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que separado de ti nada podríamos hacer. Bendice, Señor, las congregaciones que en este momento están dispersas, cada uno en sus hogares, en sus barrios, en sus veredas, en sus comunas. La gracia de nuestro amado Señor Jesucristo les acompañe. La gracia de nuestro amado Señor Jesucristo esté con ellos. El bálsamo fresco, refrescante de Galaad. Si alguien está herido, Señor, atribulado, cansado, cargado, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Bendice, Señor, a esta fina y amable audiencia que cada día de esta primera etapa y segunda etapa de cuarentena han estado allí en sintonía. Glorifícate en sus vidas. Tu palabra dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú eres nuestro Salvador, eres nuestro sanador, eres nuestro sustentador y has tenido misericordia de nosotros. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Oh, tu palabra dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Gracias porque tu misericordia es más grande de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento. Alto es, muy grande. No podemos imaginar la hermosura ni la grandeza de tu misericordia. Deleítanos, Señor, en la deleitosidad de tu presencia, donde hay plenitud de gozo. Manifiesta tu presencia en cada conversación, en cada predicación, en cada lectura, en cada cántico, en cada himno. La gracia sazonada del Espíritu Santo de Dios venga sobre tu pueblo, sobre tus santos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que dentro de su amor
día de ayer estuvimos hablando acerca de varios puntos interesantes. El tema que tratamos fue los clavos bien clavados, un tema que el Señor nos dio por su misericordia. Y esta tarde, amados hermanos, vamos a estar también escudriñando la palabra del Señor, con la presencia del Señor desde luego de por medio, y vamos a estar hablando acerca del tema aléjate del mal vecino. Título del tema: aléjate del mal vecino. Una buena señal, o como un buen tesoro, es el conocimiento de la palabra del Señor, decíamos ayer, o como una piedra preciosa que se encuentra dentro de la boca. Nuevamente hay que poner esas señales dentro de la boca. Estuvimos viendo versículos en Daniel, en Apocalipsis, en Éxodo, la historia de Moisés, la insuficiencia en la boca de Moisés, siendo yo torpe de palabra. Jeremías capítulo 1 versículo 9 dice: entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. También el libro de Lucas capítulo 21 15: yo daré palabras y sabiduría frente a nuestros adversarios. Dice: yo daré elocuencia y sabiduría a los que frente a esa elocuencia y esa sabiduría no podrán contradecir todos vuestros adversarios. Hablamos de Deuteronomio, de Salmo 78. Decíamos que, o mejor dice la Biblia, la puso en su boca, y hay que enseñar hasta que todas las palabras de la palabra estén ordenadas en nuestra vida. Una continuación de enseñar. Y pues llegamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 11, de donde sacamos el título, los clavos bien clavados. Luego seguimos por Jeremías, enseñar hasta el final. Hablamos de una fuente por la misma abertura, hecha agua dulce y agua amarga. Una pregunta, decíamos que no, que hay que estudiar bien, que todo esté perfecto de acuerdo a la palabra, organizado completamente, como una señal en el mundo. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz, yo soy la señal del mundo, la influencia en el mundo, como la sal, los influyentes en el mundo por la continuidad de la palabra. ¿Qué señales está haciendo la iglesia al mundo? Ahí terminábamos más o menos nuestra disertación en el día de ayer. Para después de esta crisis vivida, cual nunca antes vista, se puede recordar, señalar y alegrarse solo en Jesús de Nazaret. Ahí más o menos quedamos con nuestra disertación en el día de ayer. Es una temporada extraña, para uno de mucha bendición, para mi propia vida de mucha bendición. Y revisando los tratados y la historia antigua judía, dicen que justamente en la época del exilio, cuando el pueblo de Israel fue exiliado, esparcido por todas partes, cuando la presencia divina está fuera de su lugar, ellos construyeron un templo, fue destruido, un segundo templo fue destruido, pero siempre había ese recuerdo de la presencia del Señor en la vida de ellos, ese exilio. En el exilio recordaban la gloria postrera y decían o querían volver a esos momentos de avivamiento espiritual. Veamos con seriedad lo que dice la palabra del Señor acerca de ese exilio. Estamos diciendo que fueron sacados de Jerusalén, que ellos tenían el templo, que tenían el arca establecida, que tenían toda la arquitectura, que tenían todo el ensamblaje, tenían toda la operación marchando, pero sobre todo ellos habían entendido y habían visto desde los días de Salomón, cuando la gloria del Señor invadió el lugar y los sacerdotes tenían que salirse a causa de la unción. Imagínate lo espeso de la nube. Si a veces nosotros con algunos destellos en esta época occidental, después de 2000 años del fogonazo, podríamos decirle así a la irrupción, con respeto a la palabra, la irrupción del fuego del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 2, el fogonazo celestial. Esto para los occidentales. Pero los judíos tenían el recuerdo de la gloria del Señor en la época de Salomón, luego también la segunda dispensación o el segundo exilio. Y hay una historia trágica para ellos, y es cuando la gloria de Dios abandona el templo.
Eso lo tenemos registrado en el capítulo 10 del libro de Ezequiel. Podríamos ver el versículo 8, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre bajo sus alas. Bendito el nombre del Señor. Y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. El aspecto de las ruedas era como de crisólito. Me gusta siempre hablar de esto. El versículo 4 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó encima del querubín del umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Había un movimiento extraordinario, un movimiento glorioso. Versículo 18: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Los querubines sostenían la presencia del Señor, y alzando los querubines sus alas. Imagínate el contacto, los querubines, los ángeles celestiales destinados para transportar la gloria de Dios, para abandonar el templo en el cual se había sentado la presencia del Señor, y a causa del pecado, a causa de la desestimación que el pueblo estaba haciendo, del privilegio de conservar la gloria, la Shekinah de Dios en medio del pueblo de Israel. Había sido el pueblo elegido. David había sido el hombre encargado por Dios para traer la presencia del Señor, el arca del pacto, donde se simbolizaba que ahí estaba contenido como un gran reactor nuclear, la poderosa y titánica presencia del Señor, un poder ilimitado, jamás comparado. Si un mortal incluso tocaba el borde de esa arca, de esa urna celestial, pues caía insofacto muerto. Y había todo un proceso, había toda una operación para que los sacerdotes con sangre levítica, consagrados, santos, con unas vestiduras especiales, tomaran el arca y la levantaran. Y tenía tal poder esa arca y tal la magnitud de la fuerza titánica, como un reactor nuclear, podríamos decir. Estaba tan compresionada la gloria del Señor que cuando los levitas pusieron su pie, el mar se abrió, impactado por el poder que había en esa caja, podríamos decir. Y dice la palabra del Señor: alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellas. ¿Recuerdan la visión? Que había un trono, que el trono era de fuego, que había un río de fuego, que tenía unos aros o unas ruedas de fuego. Dice que se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Dice: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel, y conocí que eran querubines. Dice la descripción de ellos: cada uno tenía 4 caras, cada uno 4 alas, y figuras de mano de hombre debajo de sus alas, y la semejanza de sus rostros era la del rostro que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Pero estaba dando una descripción trágica de cómo la gloria de Dios estaba abandonando el templo. Si viéramos a grandes rasgos, desde mi punto de vista, mi opinión personal, esta sería la segunda vez que la gloria del Señor abandona un lugar donde decidió asentarse e influenciar sobre ese escenario precioso con su santa y bendita presencia. Para mí, y bajo lo que he ido estudiando, la primera sería, o está registrada en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 24. Hay otra figura que se retoma y dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Todos sabemos esta historia, pero quería tomar este versículo cuando echa al hombre de su presencia. En esta segunda oportunidad, el Señor abandona ese lugar. Podríamos decir que abandona por un momento al pueblo de Israel. Y toda esta gloria y toda esta representación celestial, dice que tomaba fuego de entre las ruedas, de entre los querubines. Él entró y se paró entre las ruedas, y habla de querubines, y habla de ruedas, y habla que alzaban sus alas y para levantarse de la tierra, y que las ruedas tampoco se apartaban de ellos. No encuentro un registro que diga que un eje las unía, simplemente estaban unidas
y rodaban, bendita sea la gloria del Señor, y cuando se paraban ellos, se paraban las ruedas, y cuando ellos avanzaban, se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Bendita la presencia del Señor. Me sorprende el versículo 13 cuando dice, a las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda, avanza, abandona el lugar. Bendita presencia del Señor. Y entonces, de acuerdo con esta enseñanza, que es muy importante, tomaría yo el libro de Génesis, cuando el hombre es expulsado de la gloria del Señor por la desobediencia, porque se distrajo por un momento, y en este lugar del libro de Ezequiel, donde a través de la desobediencia del pueblo de Israel, después de la advertencia de la prevención que el Señor había hecho a este pueblo elegido, a este pueblo seleccionado para ser los contenedores, para ser los guardianes de esta magnífica visión celestial. Es que era algo impresionante lo que retenía el templo de Salomón, lo que se albergaba en ese lugar tan precioso, y en la segunda reconstrucción del templo, cómo lograron contener esa presencia poderosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero cuando la presencia divina está fuera de su lugar, está fuera del templo sagrado, porque no hay, incluso fuera de la tierra de Israel, porque se desparramó el pueblo de Israel fuera de la tierra de Israel, y la presencia de Dios, la presencia divina, está con ellos justamente en esta época. Y para esta época de dispersión, espero que me entienda bien este mensaje, el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando la gloria del Señor abandonó el templo, y cuando la gloria del Señor hizo que la primera generación o la primera raza creada del ser humano fuera expulsada, sucedió algo en bien de la obra del Señor, como cuando los apóstoles fueron esparcidos, fueron sacados de su zona de confort. Y justamente en esa temporada, cuando todos son esparcidos, podríamos trazar un paralelo comparativo de acuerdo a la época que estamos viviendo, y en este momento que hemos sido todos dispersados, no hay congregaciones, por más poderosa que sea la organización o la iglesia como tal, si pudiéramos darle ese nombre de iglesia, de eclesía, podría ser, no hay convocatoria, no hay lugares magnos, no hay lugares arquitectónicamente construidos para albergar al pueblo del Señor y juntos agitar la presencia del Señor. Pues según los tratados, dice que es más fácil en esta época disfrutar de la presencia divina, que el justo en esta época logre tener lo que los expertos denominan inspiración sagrada cuando está el templo. Cuando está el templo, las personas van a la convocación, pero a veces tantos filtros en esa inspiración sagrada, se pierde a veces el contacto, la originalidad, ese sentido cercano entre el Creador y la criatura. Personalizar nuestro culto sería el concepto técnico, el término técnico. Personalizar nuestra ofrenda a Dios. Bendita la gloria del Señor. Pero ¿por qué es para el justo tener esa inspiración sagrada? Tener en este momento de dispersación, en este momento donde todos estamos en casa, ¿por qué esa inspiración sagrada se acerca más al creyente? Porque cuando está el templo, y esto es precioso, el rey está en su recámara, y entonces hay condiciones para ingresar, para accesar al rey. No es simple accesar al rey, no es, amén, aleluya, no es simple entrar hasta la presencia del rey en el palacio, porque el palacio tiene filtros. De hecho, tenía guardianes, tenía porteros, tenía levitas, tenía cantores, tenía varias cámaras, tenía unas longitudes, tenía unas dimensiones, tenía un metraje, tenía una arquitectura, tenía un andamiaje, y no era fácil accesar, podríamos decir en sentido literal, al lugar santísimo. Había filtros, era una recámara inaccesible, no era fácil, estaba con protocolos, y había podríamos subtitular el mensaje,
acceso denegado. No se podía entrar con facilidad hasta, podríamos decir, la misma presencia de nuestro amado Señor. Por tanto filtro que había, por tanta situación, podríamos decir, que nos desconcentraba del objetivo primario, encender el fuego en nuestro corazón. El libro de Cantares, el capítulo 3, el versículo 6, dice la palabra: ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, ahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromática? Siempre hemos dicho que es la iglesia del Señor, pero sería el contexto del versículo 7. A su nombre sea toda la gloria. Dice: he aquí es la litera de Salomón, o sea, la recámara de Salomón. Pero la particularidad de la recámara del rey Salomón, el constructor del templo, el arquitecto del templo, que albergó por primera vez la santísima presencia del Señor, y que sería la réplica para el otro templo y para lo que vendría al mundo occidental, era que 70 valientes rodeaban de los fuertes de Israel la litera de Salomón, y que todos estos valientes tienen espada y que son diestros en la guerra, y que cada uno su espada sobre su muslo subraya por los temores de la noche. Hemos hablado ya de esa parte, pero me quedo con lo inaccesible que era entrar a la presencia del rey. Habían 70 valientes con sus espadas en sus muslos, y un simple plebeyo no podía entrar hasta la presencia del magnífico rey Salomón. Primera de Reyes, el Señor está aquí con nosotros, el ambiente está limpio, bendita sea la gloria del Señor. El versículo 2 dice la palabra del Señor, y dijo, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 27, dice la Biblia: y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. O sea, era inaccesible el acceso. Había custodios, había guardianes, había capitanes, habían escudos de bronce que hacían inaccesible entrar a los tesoros de la casa de Jehová. Dice el contexto en el versículo 26, y los tesoros de la casa real, era inaccesible entrar ahí. Había todo un filtro para que no pudiese entrar la persona. Si vamos un poco más atrás en la palabra del Señor, en el libro de Éxodo, el capítulo 19, creo que esta predicación aplica, se engancha fácilmente, se sincroniza como un reloj suizo en la temporada que estamos viviendo. Versículo 12 dice la palabra del Señor: señalarás término, Israel en Sinaí, es el título. Señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. El versículo 21 dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. El versículo 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y todo eso ¿cómo pudiéramos decir? Fue el receptáculo para estar almacenado, contenido en el arca de la gloria del Señor. Y estamos diciendo que había filtros. El capítulo 10, hay libertad en el Señor esta preciosa tarde de cuarentena. Capítulo 10, versículo 28, dice la palabra del Señor: y le dijo Faraón, escuche bien los filtros que había. Estoy tratando de contextualizar al oyente con el filtro que había para accesar al palacio y para accesar hasta el rey. Y dice la palabra del Señor, hablando acerca del pueblo de Israel y hablando acerca de Faraón. El versículo 28 dice: le dice Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro vas a morir. Moisés,
Así que estamos tratando de contextualizar qué pasaba cuando una persona común y corriente trataba de entrar al palacio del rey. Capítulo 40 del libro de Éxodo, versículo 35 dice: y no podía ni siquiera Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. Y dice: y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero mientras estuviese la nube, nadie podía accesar, podríamos decirlo así, al rey. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 20, dice la palabra santa del Señor: porque no podían soportar lo que se ordenaba, y si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y el versículo 21 de este libro dice: y tan terrible era lo que se veía, que Moisés, el que habló con Dios, como dicen cara a cara, dijo: estoy espantado, aterrorizado y con espasmos musculares, estoy temblando. Era más o menos lo que enfrentaba, el panorama que se veía normalmente antes de accesar al rey. Libro de Levítico, el capítulo 10, el versículo 3 dice la palabra: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice: y Aarón calló. Bendito el nombre del Señor. O se quedó callado. Versículo 16. Esta mañana o tarde nos damos un banquete de la palabra. Versículo 2, capítulo 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no se muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, no todo el tiempo podía entrar. Dicen los tecnócratas que era una vez al año. No se podía accesar tan fácilmente. Y mira lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 89 del libro de Salmos, precioso libro de la palabra santa del Señor como todos. Capítulo 89, versículo 7, dice la palabra: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Dios temible en la gran congregación de los santos. El capítulo 119 del mismo libro de los Salmos, dice la palabra santa del Señor, Salmo 119, versículo 120: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo pavor, tengo miedo. Bendita palabra. Hebreos, recuerda que hemos enseñado que Dios es fuego consumidor y que la gloria del Señor abandonó el templo y que el hombre fue expulsado del Edén y que las ruedas se movieron, que los querubines se movían y ellas se movían siempre para adelante. Libro de Hebreos capítulo 12 versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y con mucha reverencia. También podemos ir al libro del profeta Isaías. Estoy dando citas interesantes, como todo en la palabra, para hablar acerca de el temor que se debe de tener para acercarse hasta la presencia del Señor. Isaías capítulo 6, versículo 4 dice: los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. También es una declaración un poco más corta que de la que nos da el libro de Ezequiel acerca de la gloria santa de nuestro amado Señor. Y vayamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Bendita la gloria del Señor. El capítulo 15, el versículo 8 dice la palabra: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hay condiciones
para ingresar al rey. No es simple, no es tan simplista el concepto. Dice la palabra, sin santidad nadie la verá. Dice la palabra, sin el gozo del Señor en nuestro corazón, sin la gratitud, básicamente es imposible acercarnos hasta la presencia del Señor. Pero justamente en esta época de exilio, podríamos decir para el pueblo occidental, donde todos estamos acuartenados, estamos en casa, podríamos parafrasear en esta época de cuarentena: el rey está fuera de su palacio. Amén, aleluya. O sea, no está encapsulado en los grandes o pequeños templos. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Pero el rey salió del templo, el rey salió de los templos, el rey salió de las grandes construcciones o de las chicas. No importaba cómo era el escenario, pero sí se requería que 2 o 3 estuvieran en la gran convocación. El rey está fuera de su palacio, el rey va en la corte preciosa, va caminando. Imagínate cuando un rey se trasladaba, dejaba su castillo seguro y avanzaba, bendita la gloria del Señor, a encontrarse con sus soldados en el campo de la batalla. El rey está fuera de palacio, el rey va en camino. Dice la palabra, yo soy el camino. Y cuando el cristiano se acerca o se quiere acercar al Padre, se acerca a través de Jesucristo. Y es relativamente muy fácil acercársele. Aleluya. Tocar el borde de la vestidura del rey. Ya tú sabes lo que pasaba cuando el rey entraba en una casa común y corriente, como cuando entró donde la suegra de Pedro, o cuando se entrevistó y sanó a la hija de Jairo, o cuando pasó cerca del sicómoro y habló con Zaqueo, o cuando simplemente se sentaba al lado de un pozo a hablar con una samaritana. Tú sabes lo que pasaba cuando el rey iba caminando por el camino y una mujer con flujo de sangre tocaba el borde de la vestidura. O tú sabes lo que pasaba cuando el rey iba caminando y de repente una legión de demonios venían y le decían: ¿qué tienes con nosotros, oh rey? Y él le decía: salgan, cállese, enmudezcan. A su nombre sea toda la gloria. Todo cristiano que tenga el fuego de la presencia de su Maestro y Señor, el sello del sello dentro del sello, solo quiere apegarse a la presencia divina que está en el exilio con nosotros. Salmos capítulo 122. Bendita la gloria del Señor. Libro de Salmos 122, versículo 1 al 9 dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Y es lo que la iglesia en este momento del mundo entero debe de decir. La iglesia occidental debe de decir: nuestras puertas o nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Y yo me alegré con los que me decían: los lugares que consagramos como casa de Dios y puerta del cielo. Los Jacob que dijeron: cuál terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pues también estamos cerca del rey, no tenemos que desplazarnos. El rey pasará por nuestras casas. Bendita la presencia del Señor. El versículo 9 dice: por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Bendita la gloria del Señor. Y sigue diciendo el Salmo 134. Trataré de finalizar esta disertación esta tarde. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Se habla de una continuidad. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendita la gloria del Señor. El Salmo 42. El libro de los Salmos, el Salmo 42, también es una magnífica poesía. Y dice la palabra del Señor, el versículo 4 exactamente, mejor el 2, o mejor el 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo estará la iglesia? Y nos presentaremos delante del Rey. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y dice el versículo 4, me acuerdo de estas cosas
derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, hasta la casa del Rey, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El libro de los Salmos, espero que usted esté capturando el espíritu del mensaje. Salmo 55, versículo 14 dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad, en comunión en la casa de nuestro Dios. Igual el Salmo 84, el versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y dice este versículo, lo decíamos tanto, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Rey mío y Dios mío. Pero no importa que no estemos cerca de los altares, no importa que el gorrión se haya quedado sin casa y que la golondrina no tenga nido en su lugar preferido, cerca de sus altares. No importa que la golondrina no tenga donde poner sus polluelos, pues nosotros esperaremos la convocatoria que nos haga el Rey. Esperaremos, estaremos pacientemente esperando que el Rey pase cerca de nuestra casa, la casa de nuestro corazón. A su nombre sea toda la gloria. Libro de Jeremías, el capítulo 31, el versículo 6 dice: porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantémonos, dice la palabra, y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Y dice, regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Hacer oír, alabad y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de tu heredad. Y el libro de Zacarías, el capítulo 8 del libro de Zacarías, el versículo 21, dice la palabra del Señor: y vendrán los habitantes de una ciudad y los habitantes de otra ciudad y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. En este tiempo de cuarentena, a su nombre sea la gloria, puede de manera relativamente simple captar niveles muy elevados de la definición. Somos templo del Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu de Dios. Ruach HaKadosh, dice el concepto hebreo. El Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 6, el versículo 18, dice la palabra del Señor: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tomar la esperanza puesta delante de nosotros. Ha hecho un juramento por dos cosas inmutables. Bendito el nombre del Señor. El versículo 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Es una magnífica oportunidad para penetrar hasta dentro del velo y llevar el ancla y soltarla allí. ¿Saben lo que sucede cuando un transatlántico suelta el ancla? Se estaciona frente a una playa o a un puerto. Pues él nos lleva a puerto seguro. Aleluya. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, como el primero, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor es nuestro sacerdote y nos lleva hasta detrás del velo, donde no se podía ir normalmente. Pero ya no estamos acudiendo, ya no estamos allá en el libro de Génesis, en el huerto del Edén, y tampoco el pueblo oriental, los judíos, están en la magnificencia del templo de Salomón o en la reconstrucción del segundo templo. Ahora podemos hermosear nuestro templo para su gloria.
que nos convirtamos en un templo donde el sacerdote entre para siempre y haga una irrupción en el asiento de nuestras emociones y lo encuentre debidamente organizado. Que esté el pan fresco, que esté el candelabro encendido, que esté el altar del sacrificio y que el altar esté encendido sin apagarse. Dice también la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo. Los que hemos buscado refugio en el Señor, los que hemos esperado en el Señor durante toda nuestra vida, hemos creído que hemos ido al palacio del Rey y nos habían dejado ver parte de la pompa gloriosa de nuestro amado Dios y lo disfrutábamos. Todo el pueblo victoriaba al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pero Él ahora nos ha separado y nuestro amado Rey ha salido del palacio. Vuelvo a ser reiterativo en esto. El versículo 1 dice del capítulo 46 del libro de los Salmos: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El mismo libro, el capítulo 62 de este libro precioso, el versículo 8, dice la palabra santa de nuestro amado Señor: esperad en Él en todo tiempo, el ancla de nuestra salvación. Esperemos en Él y derramemos delante de Él nuestro corazón, pues nuestro Rey es nuestro refugio. Bendita la gloria santa de nuestro amado Señor. Y si Él es nuestro refugio, amados hermanos, vamos tranquilos, esperando que el Señor nos dé la respuesta que estamos anhelando. Zacarías capítulo 9, versículo 12 dice la palabra: volveos a la fortaleza, prisionero de esperanza. Hoy también os anuncio, restauraré el doble. Bendita la gloria del Señor. Estaremos doblemente bendecidos. Aleluya, habrán cultos doblemente bendecidos. Habrán alabanzas doblemente bendecidas. Habrá unción doblemente bendecida. Habrá restauración. Los que están en este momento en la prisión de la esperanza, pues entonces cuando salgamos de estas prisiones humanas, volveremos a la fortaleza, volveremos al palacio, pero marcados en el asiento de nuestra emoción, como con una preciosa marca. No sé dónde la podríamos colocar. Esa marca dirá que cuando estuvimos fuera, o cuando el Rey estuvo fuera del palacio, pasó por nuestra casa, entró a nuestra alcoba, se sentó en nuestros lobbies, estuvo cohabitando con nosotros, siempre, aleluya, fue nuestra esperanza. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y si el Señor ha de enviar a los cuervos para que lleven un pedazo de carne y un pedazo de pan a sus siervos, pues lo hará. Y punto. Hebreos capítulo 10. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, iglesia occidental, pueblo del Señor, en cualquier país del mundo, no sé a cuántas personas pueda llegar esta transmisión, 100, 200, 300, no es el número, es el impacto que pueda producir en algún ecosistema espiritual. Dice la palabra: así que, hermanos míos, compañeros de batalla, compañeros de fragor en los que no hemos dejado, que durante todos estos años, a través de la escasez o de los excesos que ha habido en el tema religioso, hemos perdido la esperanza, no, sino que hemos conservado un pequeño rayo de luz dentro de nuestras cavernas mentales y hemos suplicado al Dios de la gloria que nos liberte. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el Cordero, oh, aleluya. Recuerdan que el Rey ha salido de su lugar, el Rey ha salido del palacio, lo atrapamos al Rey. La humanidad atrapó a Jesús, al Mesías. No identificamos que era un Rey y crucificamos al dador de la vida. Quitamos la vida al dador de la vida, creyendo que mataríamos la vida. Y hace más de 2000 años Él pasó por las calles polvorientas, por las calles rocosas, con sus pies descalzos y con una cruz a cuesta,
y con sus manos golpeadas, su rostro golpeado y una corona no de gloria sino de espinas por causa de la humanidad, salpicó el polvo de la tierra. El rey incluso en ese momento salpicó las partículas del mundo entero y dice por el camino nuevo. Ajá, el rey caminaba por un camino nuevo y lo dejaba vivo, que Él nos abrió a través del velo, y esto es su carne. O sea, nos dio libre acceso. Él salió de su palacio. Él era rico y se hizo pobre por amor a la humanidad, y caminó y derramó su sangre, y esa sangre invadió todo el mundo entero. Así como podríamos decir, no sé si peco con esto, se transporta el polvo del Sahara y se encuentra en otros continentes. Ese polvo salpicado por la sangre de Jesús atravesó los continentes, llegó a América, y hoy en cada uno de los hogares está revolucionando el interior de las personas, ya no impresionados por lo majestuoso del palacio del rey, sino por la simplicidad del amor de Cristo al llegar a la humanidad y entrar a nuestros hogares simplistas, entrar a nuestros escenarios arcaicos, sencillos, sin ostentaciones, para introducirnos a ese mundo precioso a través del camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esto es su carne lacerada. A su nombre sea la gloria. Tenemos confianza para entrar a ese lugar llamado el Santísimo por la sangre de Jesús de Nazaret. Capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos al Rey confiadamente, al trono de la gracia. Jesús está pasando por ahí para alcanzar misericordia. Aleluya. Quizás no podías tener acceso al Rey. Quizás por tu posición académica, social, ministerial, la pompa del rey estaba lejana. No que el rey no haya querido saludarte o extender el báculo como a la reina, sino que tantos filtros que el hombre ha colocado para que no accesemos y vayamos hasta el trono. Pero ahora el rey ha salido, no se dejó encapsularme. Me parece que esto es amor. Me parece que no hay palabras para descifrarlo. El rey sale del templo que le habían construido, que él mismo había mandado hacer para él, para representar la seriedad, visualmente la santidad, la majestad, que implicaba tratar de contener la presencia del Señor, porque él quería irrumpir en su verdadera creación, el ser humano, el que hizo a su imagen y semejanza. Él quería retomar lo que le pertenecía por derecho propio, la esencia misma del hombre, para que le diera adoración libre y voluntariamente, y también pudiera unirse en la magna creación, en las cuatro figuras del Apocalipsis, la representación del hombre con cara de hombre, llena de ojos, pues él quería que esa raza se acercara a él. Ya tenía la atención del mundo, del hemisferio, de la cosmovisión de los mundos a su alrededor, pero él necesitaba reclamar su raza, su creación preciosa. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, hallemos gracia para la ayuda oportuna. Efesios el capítulo 3, el versículo 12 dice la palabra: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. No desmayéis, vamos para adelante, dice el Señor. Tenemos libertad, una libertad preciosa. Amén. Mañana podríamos continuar con esto. Aléjate del mal vecino. No llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y ante sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque
y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que hasta ahora llega. Para ese tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esa hora he llegado, para este gozado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Amén. 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 Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Que el Señor les bendiga.